¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Hoy estaremos tocando y dando continuidad a lo que fue el gran evento, pues estrella a nivel internacional, los Juegos Olímpicos. Usted recordará que Jalisco mandó o envió a lo que es la delegación nacional a 17 atletas. Se pronosticó por parte del director del CODE y todo su flamante equipo 6 medallas olímpicas que iba a conseguir Jalisco. No se consiguió ninguna. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el prospecto? ¿Cuál fue el análisis? Porque hoy estamos escuchando discursos que los diplomas olímpicos, fíjese nomás, cuando tuvieron el atrevimiento de pronosticar 6 medallas. Después, eso en 2021. Después ya le bajaron a 4 y después ya ni hablaron de medallas. Así fue como se fue gestando. Teniendo un proyecto que se llama Top Jalisco, al cual le metieron muchos millones de pesos. Total fracaso, total fracaso. Normalmente preguntamos, y bueno, ¿quién es el culpable? ¿Cómo estuvo? Buscamos culpables. Bueno, fue la autoridad, fue el atleta, fueron los entrenadores. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes contribuyen a todo esto para que Jalisco no haya llegado a esta meta que se propuso? ¿En qué se fundamentaron las autoridades en el estado y su flamante equipo para dar esa cifra? A nivel nacional no nos quedamos atrás. Ana Gabriela Guevara pronosticó 9 medallas, de las cuales solo se consiguieron 5. Haremos un análisis. Para ello, pues hemos invitado precisamente a gente comprometida que ama verdaderamente el deporte, que a pesar de las circunstancias que no nos gusten, hay que hablarlo de frente, agarrar el toro por los cuernos. Me da muchísimo gusto recibir nuevamente en su casa a Guillermo Torres, presidente de la Asociación de Clubes Atléticos Jaliscienses. Así es. Eso, ahora sí lo dije bien, Memo. Gracias, Sergio. No, pues muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en tu casa. Metodólogo, gran ciclista internacional, nacional y local, Salvador Esquivel Villarroel. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, Sergio, gracias por la invitación. No, gracias. Bueno, pues es un panorama realmente, real porque, México, desde 1932 a la fecha, ha sumado ya 103 años participando en Juegos Olímpicos de manera ininterrumpida. Es decir, 103 años haciendo lo mismo, consiguiendo. El mejor resultado fue México 68 con 9 medallas. Por lo tanto, hoy la verdad es que nos sorprende encontrarnos, y antes de entrar al tema, precisamente una declaración de una de las medallistas, ¿no? Que publica en sus redes, Alejandra Valencia, que se va sorprendida porque llega a la CONADE a arreglar su papeleo, medallista de bronce en París, tercer lugar, y resulta que se encuentra, aquí está, el correo que ella emite, ¿no? Dice, vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen en la CONADE, me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias, les dice. Es increíble que una medallista le bajen. Ella estaba percibiendo 45 mil pesos aproximadamente. Hoy, pues ya la dejaron en 31 mil pesos, en 38 mil pesos. A fin de cuentas, mire, lo irónico es de que Emiliano Hernández, de pentatlón moderno, quien culminó en 4º lugar, le subieron la beca. Entonces ya no entendimos. Y este tipo de cosas es increíble y, por supuesto, estimulan muchísimo al atleta. ¿Qué está pasando, señores? La primera pregunta, ¿qué pasa con el deporte en México? ¿Este tipo de cosas solo en México las vemos? No, Sergio, yo creo que esto sucede en varios países, pero nosotros no vamos a ver esos aspectos negativos en nuestros países. A nosotros nos interesa México, ¿no? Y nos interesa nuestro deporte. En este primer punto que tú tomas, sí hay que analizar las reglas de operación de la CONADE, y si esas reglas de operación que estaban ya estipuladas, pues entonces las debe acatar el deportista, ¿no? No digo que esté bien, digo que si ya estaban ahí, si ella de la medalla de plata que consiguió en la edición pasada a fue en un medalla campeonato mundial.
Entonces sí hay que ver, a ver, si hay en el deporte de alto rendimiento, desafortunadamente, es más cuantitativo los aspectos, ¿sí? Es decir, si tú vas a un juego nacional, a un nacional, tienes tal beca. Ajá. Si tienes centroamericanos, Es otro. otra porque es otro nivel. Ajá. Si vas a panamericanos, donde interviene todo el continente, es otro. Si vas a un mundial, es otro. Pero la justa mayor deportiva son Juegos Olímpicos. Entonces, ¿por qué le bajan? Exacto, ahí se debería de analizar y en realidad cómo hicieron esas reglas de operación para dar esas becas, pero casi todas las estructuras están de esa manera. Claro. Está más los Juegos Olímpicos, mundiales, en nuestro caso, en nuestra región, panamericanos, centroamericanos. En otros lugares será de otra manera. Claro. Pero aquí es de esa manera. Salvador. Bueno, yo creo que las reglas están puestas por la Comisión Nacional del Deporte, que como bien lo dice el maestro, bueno, están mal estructuradas y definitivamente no existe un esquema que nos permita ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo tener atletas de muy alto rendimiento o para Juegos Olímpicos. Hay que trabajar muchísimo y hay que empezar desde la raíz, desde las bases, para poder determinar un número de atletas que nos representen dignamente a largo plazo y que en definitiva den resultados, ¿no? Aquí la pregunta esencial sería, 103 años de participando en Juegos Olímpicos tiene nuestro país. ¿De veras el programa, el esquema, el plan del deporte de nuestro país es el adecuado? Yo creo que no, yo creo que el enfoque, partamos primero del enfoque educativo, ¿no? Yo creo que es muy importante dónde se logran los inicios en el deporte. Bueno, pues en la educación física y en una escuela. ¿Por qué? Porque yo como maestro de educación física veo en los niños unos diamantes en bruto que hay que irlos llevando para poder tener campeones olímpicos. Yo digo que desde ahí. Después vienen otras áreas como son los clubes que tienen que ayudar a los atletas. Te digo, en mi deporte, por ejemplo, en el ciclismo, hay una competencia el domingo y hemos visto que llega un chavo a una competencia y representando a un club, y el club, nadie se presenta al club, no lleva ni una ánfora para darle, para que el chavo, absolutamente nada. De hecho, aquí lo vimos hace tiempo, ¿no? El año pasado la asociación organizó una competencia rumbo a Tala, allá para Tala, y dejaron un niño de 13 años tirado, ahí accidentado. Y ahí lo dejaron tirado. Entonces los clubes simple y sencillamente se limitan a dar pues cierta cantidad de apoyo, pero pon mi nombre y ya tengo campeón. Así no se hacen los campeones. Hasta así. ahí, luego de ahí parte de las asociaciones, hay, yo no digo que todas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la Asociación de Ciclismo, sí hace falta que tener un calendario de competencias, un calendario competitivo, ¿no? Claro. Al principio del ciclo de este año se hizo un serial de 8 o 10 competencias que abarca todo el año. ¿Tú crees que con 8 competencias, con eso van a tener los aquí atletas? tenemos un presidente de asociación que es de atletismo, sí, pero veremos más o menos tratando de compaginar. Vamos a hacer la pausa y al volver, mi querido Memo, complementamos esto que estamos hablando. Sí, es el esquema del deporte en México es el adecuado para, pues, 103 años y no avanzamos, señores. Lo mejor fue en 1968 con 9 medallas olímpicas. Vamos a hacer la pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestros invitados, Salvador Esquivel Villarruel, metodólogo de ciclismo, y el presidente de la Asociación de Clubes Atléticos de Jalisco, Guillermo Torres. Guillermo, quedamos en que, bueno, a fin de cuentas, son 103 años en los que México ha participado. ¿Hay o no hay el esquema del deporte a nivel nacional? ¿Es el adecuado? Porque, pues, 103 años y no avanzamos. Sí, bueno, hay una cita, ¿no?, que dice que si sigues haciendo lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Ahora, ya no se puede comparar las Olimpiadas de 1932 a las del 68 a las de ahorita, ya es completamente abismal todo lo que está sucediendo en el deporte, y como lo menciona bien el maestro Salvador Esquivel,
primer aspecto, ¿no? Las fases sensibles del entrenamiento en los niños empiezan en las edades tempranas. Si queremos desarrollarles la velocidad de reacción, la cuestión de coordinación, la cuestión de tiempo, ritmo y espacio, son en esas edades y están bien determinadas por la cuestión neuronal. Y tenemos que poner atención ahí. Si tú quieres sacar a atletas ya a los 12, 13, 14, habrá deportes que sí. Pero y excepciones. Y excepciones, claro, pero van atrasados. Sí. Entonces, la educación física es importante, pero como también lo menciona el maestro Salvador, los aspectos de los clubes son importantes. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento, Sergio, tomas el tema clave ahorita para empezar con el nuevo ciclo olímpico, que son 4 años. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué queremos? Pero tu pregunta muy puntual, sí tenemos un esquema, ¿no? No, sí lo tenemos. ¿Qué tan funcional es? Bueno, ahí es la interrogante. Claro. Porque el esquema está. O sea, tenemos... ¿Nos guste o no nos guste? No, es que ahí está. Porque está estipulado desde que nosotros firmamos el Tratado Internacional en que el deporte, a través de la UNESCO lo pone, la OMS, que el deporte es una parte integral del ser humano. México firma ese tratado, lo ratifica y tiene que ponerlo en su constitución y ahí está en artículo 4. Claro. A partir de ahí se tiene que crear un esquema y lo primero es se hace una ley general de cultura física y deportiva con los esquemas que ya teníamos anteriormente. Por eso, ¿sí? A fin de cuentas, mi querido Memo, van 103 años y nuestro máximo esplendor en cuestión de olímpicos ha sido México 68 porque fuimos locales, ¿no? Y de ahí en más, pues ha pasado. Tenemos hoy, estoy de acuerdo contigo, nada que ver porque hoy contamos con una cantidad de avances tecnológicos en los deportes y todo, pero no los vemos, no se ve reflejado ahí. Exacto. Decía Salvador, por ejemplo, una asociación que realmente tiene 10 eventos. ¿Cuántos eventos tienes tú al año? Aquí tenemos, para ruta tenemos 210 eventos. 210 eventos de ruta. Pero tenemos el selectivo de montaña, de campo traviesa. Trails ha quedado un poquito olvidado, está. Y ahorita ya que tenemos 2 pistas, el siguiente miércoles... A ver, Memo, pero 2 pistas las acaban de reparar. Por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pero si nos vamos hacia atrás, estábamos limitados. Pero de aquí adelante tenemos 2 pistas en la cual ya estamos trabajando, ya tenemos nosotros nuestra programación de pista y campo. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. No tuvieron empacho en tapar una... Hace 12 años taparon una certificada internacionalmente. ¿Qué hubieras podido hacer como asociación en 12 años en esa pista? Fíjate que ahorita con el esquema y que lo manejaba bien el maestro, como ahorita ya son circuitos, o sea, ya son procesos selectivos a nivel mundial. O sea, ya acabó el esquema ese de que tú tenías que estar aquí haciendo incluso ese proceso de estatal. No, ese esquema a nivel mundial ya no es. El atleta debe de irse por todo el mundo a crecer. Claro. La respuesta concreta, tuviéramos un evento internacional por la World Athletics. Aquí, ¿uno? Por ese. No. ¿En 12 años uno? No. Ese estadio sería para tener muchos. Lo teníamos. Bueno, lo teníamos. Y entonces, ¿qué pasa? Dime dónde entrenó Paola Morán. En la Unidad Deportiva Revolución, que la acaban de arreglar. Hombre, da un asco. ¿Dónde entrenó Citlali Moscote? Sí, estuvo en el Senado. O sea, no hay. Pero si queremos 6 medallas, ¿con qué fundamentos? ¿Con dinero, Salvador? Bueno, es un problema. Mira, para llegar a Juegos Olímpicos es un camino de 4 años. Claro. Y que esos 4 años se tiene que trabajar muy fuerte. Y no casi que a nivel, se tiene que planificar una serie de eventos, tanto preparatorios, puntuables, clasificatorios, para llegar al fundamental, pero tiene que ser de manera gradual y tienes que utilizar ese camino de los 4 años para llegar a Juegos Olímpicos. Claro. Hay algo que hay que destacar, que vimos y pudimos apreciar, porque no todo ha sido negativo, y lo platicábamos antes de entrar. Se dio un fenómeno muy interesante en todo el país. Los institutos del deporte empezaron, no les quedó otra más que empezar a apoyar. ¿Por qué? Porque no había apoyos reales para sus atletas en cada una de las entidades y empezaron a soltar algo.
el cómo se equivocaron, discúlpenme, pero no es nomás llegar y ahí te va, a ti sí y a ti no. O sea, no hubo una planeación realmente y creo que ahí estuvo su peor fracaso, su fracaso rotundo. Pero sin embargo, hay que destacar, esto es algo que salvó a la CONADE. No, bueno, incluso la hizo que no hiciera más allá de su trabajo, ¿no? Los institutos y los consejos del deporte, Jalisco fue de los que más recursos dio porque sabía la importancia que eran de los atletas estar fogueándose a nivel internacional. No, es un dinero que no alcanza porque estaba, a pesar de que con el proyecto Top Jalisco había cierta cantidad, pero estaba considerado para los atletas de Jalisco y no para todos los eventos, entonces ahí pues no hay dinero que alcance de esa manera. Yo me enteré por ahí, no sé si sea cierto o no, tú me lo dirás, que yo me enteré como presidente de la asociación que tú llegaste con el encargado, que creo que era Alejandro Peña, lo tenían y después lo corrieron, le dijeron gracias a Dios que te vaya bien, pero bueno, a fin de cuentas llega y él estaba al frente y tú llegaste, oye, ¿tienes contemplado esto? ¿De quién me hablas? No sé si a fin de cuentas eso sea cierto, porque eso habla verdaderamente que es. Sí, a lo mejor se tiene una vaga idea, pero no se estructura bien. Sí, tienes que tener bien, te tienes que empapar bien del proyecto, ¿no? Tienes que ver más allá del proyecto y hacer más allá de los, porque tienes que también visualizar esa parte, ¿no? Hacia dónde iba todo, lejos de hacer unas cuestiones de relaciones amigables. Bueno, pues la CONADE se enfrentó mucho con federaciones y eso te desgasta demasiado. No es tu función. Incluso, bueno, en una rueda de prensa, la directora de la CONADE dijo, y vamos a ir por las asociaciones estatales. Tú dices, bueno, o sea, no le bastaban las federaciones, sino te voy a querer ir por, imagínate la cantidad de asociaciones deportivas que hay estatales. No puedes ir, no eres un agente fiscalizador. No. Y bueno, yo creo que ahí fue mucho tiempo el que se perdió. Y tienes que visualizar esa parte y bueno, yo creo que CODES sí apoyó a sus deportistas hasta donde les alcanzó. Algunos, sí hay que decirlo, porque algunos otros, o sea, no nomás es decir, así, por ejemplo, favorecieron a Jessica Salazar, por supuesto. Ya están los números, que nada más vean cuánto le dieron a uno y cuánto le dieron a otro, o sea, qué parámetro utilizaron. No, es que Jessica Salazar, discúlpenme, lo habíamos dicho hace 4 años en Tokio, ¿sí? El error de haberla llevado lo pagamos aquí en París. En el ciclo olímpico y en el deporte hay momentos, y el momento de Jessica, lo dijimos, era Tokio. Por errores y por lo que ustedes quieren, la sacrificaron. Hoy París le cobró la factura a Salvador y tú sabes mejor que de eso. Sí, son 4 años. Bueno, Jalisco tiene una reserva nacional bastante buena y bastante fuerte. ¿Por qué? Porque, como dice el maestro, ¿no? Bueno, se le invierte. Y si se le invierte, se le hace una inversión que no debería de salir de los institutos, ni de los estados, debería de salir de las federaciones. Acordémonos que las federaciones son asociaciones civiles y que también tienen que buscar su recurso para ayudar a los atletas, y no los ayudaron. No. Y en este caso, bueno, pues Jalisco ayudó a quien tuvo que ayudar en este momento. Y fue el papel que se hizo. Igual, bueno, ahí lo dejamos, sabremos, estará muy, muy amplio, pero sí estamos de acuerdo que eso, porque es cierto, es muy fácil decir, no, a mí no me toca ayudarlos. Es un evento a nivel internacional y eso le corresponde a la CONADE y a las federaciones. No se ha ido, en ese sentido hay que reconocerlo, se ha hecho un esfuerzo. Yo sigo insistiendo, no es nada más decir tengo tantos millones, a quién le doy, a quién no le doy, no. Creo que ahí en la planeación y en la planificación sí se les fue muchísimo los pies en ese sentido. Pero bueno, ahí lo dejaremos, vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte, y este análisis que, si bien lo decía uno de nuestros invitados, Salvador Esquivel Villarruel, metodólogo de ciclismo, gran atleta en su momento del ciclismo, bueno, pues efectivamente ha cambiado la estructura, y hablábamos precisamente esto de las edades.
Y hoy por hoy nos enfrentamos a un esquema, insisto, a nivel nacional, que yo les puedo decir está roto. ¿Por qué? Los juegos de la CONADE, ¿sí? Pero después de ahí, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde van? Y ha obligado a los institutos para tomarse la foto, como Jalisco, 20 y tantos años siendo campeones. ¿Y dónde están tus resultados en los Olímpicos? 20 y tantos años y no pudiste conseguir una medalla. O sea, eso se traduce y ahí es donde viene la comparación. Sin embargo, bueno, pues a fin de cuentas vemos otro caso. Le acaban en este año de retirar todo el apoyo al deporte universitario. Estados Unidos y muchos países, la mata grande es sus universitarios. Salvador, no entiendo los esquemas de nuestro país. Bueno, los esquemas están muy, muy complejos, pero bueno, hay que empezar. Viene un nuevo ciclo, acuérdense que todo esto es político. Viene un nuevo ciclo de trabajo, un nuevo ciclo deportivo. Y quien llegue, yo siempre he pensado que quien llegue tiene que poner el dedo en las federaciones, ¿no? Porque todo el mundo habla de la CONADE, habla del Comité Olímpico, pero las federaciones están ahí tranquilitas, nadie dice nada de las federaciones. A ver, pero aquí hay que aclarar, Salvador, porque con todo respeto, y así lo digo, o sea, sí, hay que poner en cintura a las federaciones, pero resulta que hay federaciones que se ven hostigadas. Bueno, claramente, no metieron al presidente de la Federación de Atletismo a la cárcel y trae un litigio ahí y a fin de cuentas ese tipo de cosas, o sea, vas a entrarle y nomás a él. ¿Dónde está Kirill Todorov? ¿No lo defendía Ana Gabriela Guevara? O sea, a unos sí y a otros no. No, se trata de efectivamente entrarle en el buen sentido de la palabra con las federaciones, es decir, a ver, entiende una cosa, federación, yo soy gobierno y tengo que comprobar mis gastos. ¿Lo entiendes? Sí. Ah, ya está fácil. Te doy dinero, me lo compruebas, efectivamente real, no me inventes, porque por eso se hacen tantos problemas, y santa paz, y entonces yo puedo seguir trabajando. ¿Me equivoco? Bueno, y la otra, bueno, es que tenemos que entender bien la estructura del deporte en México para poder hacer un programa serio, ¿no? En este caso, las federaciones sí deben de, ya con este nuevo esquema en el que la CONADE empezó a limitar recursos, pues las federaciones deben de empezar a crear sus propios recursos ya. Ahora, sí tiene ahí un litigio el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, pero nunca hemos faltado a una justa internacional. Exacto. Ahorita están nuestros atletas en el Mundial Sub-20 y los atletas que clasificaron a Juegos Olímpicos fueron. Y hay que subrayar, sin el recurso. Cero recurso. Cero recurso. Del deporte. Sí, ahí entonces volvemos a lo mismo, es cierto, Salvador. Sí. Tienen que retomar, o sea, quítense de problemas, y lo mismo sucede a otra escala del Estado, porque el Instituto del Deporte en el Estado, pues es el mandamás, es el que tiene el dinero, tipo Ana Guevara. Entonces, ¿qué pasa? Pues a ti sí, a ti no, y entonces ¿me ayudas? No. ¿Te prestas? Entonces sí te doy, no te doy. O sea, ese tipo de cosas no se puede manejar así el deporte, por eso no. Digo, y tenemos pruebas fehacientes, ¿no? Hay presidentes y personal de algunas asociaciones cobrando nominalmente en el CODE, eso no se vale. Sí, yo creo que, bueno, hace tiempo en una entrevista por ahí a Carlos Hermosillo, que pasó por la CONADE, le comentaba a José Ramón Fernández, precisamente eso, dice, donde tienes que poner el dedo en la llaga es en las federaciones. Y Carlos Hermosillo, pues duró muy poquito en la CONADE, se atrevió a decirle, bueno, y tú dime cómo le hago para poner en cintura a las federaciones. Y ahí quedó. No, pero sí hay maneras. O sea, ellos entienden, tú tienes el recurso económico y la federación requiere de recursos económicos. Hay que dialogar, hay que ayudarse, no hay que abusar. Yo una vez aquí lo dije y lo vuelvo a repetir. Padres de familia, no se sorprendan. Porque si usted me dice quién es el culpable de que le hayan quitado el FODEPAR a los deportistas, las becas o el apoyo, pues son todos, usted que me está viendo, todos, su servidor. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que cuando fue mi hijo a un nacional, a un estatal, a un regional, resulta de que alguien metió una nota alterada y la pasó y nadie dijo nada. Y desde ahí empezó el problema. Y se hizo una bola grande, se fue culiendo, engrandeciendo hasta que estalló. Y eso es uno de los problemas de la corrupción que existe en el deporte, porque no llegan los recursos. Bueno, ahí está.
lo estamos viendo, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, hablaban precisamente de los dirigentes. Tenemos preparada una tablita, mi querido Edgar, si me la puedes proporcionar, porque Ana Gabriela Guevara no se jactó de estar atacando ferozmente a su antecesor, Alfredo Castillo, diciéndole que no, que él tenía que estar en el Senado cada fin de semana, que ahí estaba la solución, y en fin. Esta gráfica nos presenta precisamente Río de Janeiro. Fue precisamente en Río de Janeiro donde Alfredo Castillo consiguió, ¿sí? María del Rosario Espinosa fue plata, así es que fueron 3 platas, fueron 2 bronces, y también en este año de París fue precisamente, eso es lo que consiguió Alfredo Castillo en Río de Janeiro, ¿sí? Fueron 5 medallas, fueron 3 de plata y 2 de bronce. Las mismas que consigue Ana Gabriela Guevara, bueno, en 2024, ahí están, en París 2024, París 2024 fueron 3 de plata y 2 de bronce, ahí está, ese es 2024. Y en lo que fue Tokio 2020 fueron 4 de bronce. Aquí la pregunta es esto: ¿qué pasa ahora si Alfredo Castillo y Ana Gabriela Guevara consiguen el mismo resultado? Alfredo Castillo en Río 2016 consigue 3 platas y 2 bronce. Ana Guevara ahora en París consigue 3 platas y 2 bronces. La única diferencia fueron los recursos y el tiempo. El tiempo, porque Alfredo Castillo estuvo por 3 años, Ana Guevara 6 años. ¿Qué pasa, señores? Porque aquí Raúl González fue el fundador, duró 6 años. Ibar Zúñiga duró 6 años. Nelson Vargas duró 6 años. Carlos Hermosillo 3, ya lo mencionabas. ¿Sí? Bernardo de la Garza duró 3. Jesús Mena duró 3. Alfredo Castillo duró 3. Ana Guevara dura 6. Señores, ¿el esquema sirve o no sirve? Este panorama y estos datos, a fin de cuentas, creo que son significativos. Acabas de decir algo bien importante en la cuestión de Jessica Salazar, en la cuestión del tiempo. Ajá. Entonces, debemos de entender que nuestros atletas, el ser humano, su mejor rendimiento está entre los 18 y los 25 años. Ajá. Estamos hablando que es la época universitaria. Ahorita se le acaba de quitar el recurso y eso no solamente va a afectar a aquellos atletas universitarios que tenían la oportunidad de ir a una universidad nacional y a una universidad mundial, sino que ese proceso se va a romper. Hay otro aspecto que no se había contado, mismo Conder, que no había, o sea, ¿qué es lo que no había hecho? Darle un seguimiento a los 40 deportes que tiene los Juegos Olímpicos, pero también todos los deportes que tiene los Juegos Nacionales, CONADE. Es decir, el remero de aquí de Jalisco, ¿dónde va a conseguir su beca universitaria? Si Conde no tiene remeros. Claro. Entonces se rompe. ¿Sí? Conde quita natación. No lo entiendo por qué no lo quita, porque hay universidades que tienen alberca y pueden hacerlo. La quita. Entonces, a todos esos niños que venían de Juegos nacionales en natación, sí consiguen becas universitarias. Pero en otros deportes. No, en ese, pero la universidad dice, uy, pero pues no me... Sí, te lo voy a dar porque soy buena onda, pero no porque llevas todo un proceso de continuidad. Y analicemos cada deporte y verás cuántos quedan fuera. Y entonces tienen que buscar sus medios alternativos para poder llegar a Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a hacer una pausa, mi querido Salvador, y al volver te cedemos la palabra para ver lo de los esquemas de los directores de la CONADE, porque pues seguimos así, se creó la CONADE, pero no ha dado los resultados después de tanto tiempo que verdaderamente muchos esperaban. Y además se pelean con el Comité Olímpico Mexicano. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mi querido Salvador Esquivel, metodólogo de ciclismo, gran atleta. En la estructura de lo que ha pasado a lo largo de 1988 hasta la fecha de la CONADE, con lo que ya dijimos. Híjole, pues es muy complejo. Yo creo que los esquemas, como bien lo comentan, ahí están, pero no se les han dado un seguimiento. Yo creo que hace falta abrir más espacios, incluso a nivel nacional, para poder determinar y poder definir
una serie de recursos incluso para abrir nuevas estrategias que nos permitan seleccionar a niños con capacidades ya desarrolladas o desarrollarlas desde las escuelas y irlos llevando para que puedan llegar a competir en Juegos Olímpicos. Claro, a mí me llama mucho la atención que, bueno, quitando a Raúl González y Barcinega, Nelson Vargas, bueno, algo pasó que los nuevos o los que siguieron, Carlos Hermosillo duró 3 años, no aguantó el sexenio. Después vino Bernardo de la Garza, que tuvo que cumplir con 3 años, porque no le quedaba más. No le dieron la oportunidad de demostrar si sí o se podía o no, que es uno de los que realmente hay que tomar en nota y tuvo un poquito más sentido y rescató muchísimas cosas. Y después vino Jesús Mena, clavadista, un gran medallista olímpica, deportista, sí, pero no dio el ancho, no pudo con el paquete realmente. Después viene, bueno, Alfredo Castillo, que lo impone precisamente Enrique Peña Nieto, después de que él venía en las cuestiones políticas, trae a este hombre y pues ahí está, se lo acabó Ana Gabriela Guevara y dio las mismas medallas. Ana Gabriela Guevara, discúlpenme con todo y pena, yo sí tenía mucha fe porque se hablaba de la primera mujer en el cargo, que iba a venir a revolucionar, que iba a venir a hacer con el sentido, la sensibilidad de dónde viene, que ella sufrió, lloró, sangró y a fin de cuentas pues cayó en la comodidad porque le ha ido mejor y con todo respeto y todo como de diputada, como senadora y ahora como titular. La verdad es que dices tú, a tal grado que digo, yo no corro, no, pues o sea, para mí traicionando inclusive a su esencia, a los propios deportistas, ¿no? ¿Qué panorama nos espera, mi querido Guillermo? ¿Qué va a pasar? Viene Los Ángeles, ya empezó el ciclo. Sí, ya terminó el ciclo olímpico, ya empieza el otro y entonces aquí debemos de sentarnos todos, Comité Olímpico, la CONADE y el Deporte Federado. El Deporte Federado, confederaciones y asociaciones en nuestro caso, junto con nuestros clubes o ligas, para saber y ser serios qué queremos del deporte. Si queremos este chacoteo, bueno, pues sigamos, no pasa nada, ¿eh? O sea, vámonos. No, llevamos 103 años. Sí, o sea, otros 4 años no pasa nada. ¿Qué queremos del deporte? Ahora, la cuestión del deporte, de masividad para todos, no hay problema, ese lo podemos llevar muy bien y ha tenido buen éxito a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. ¿Sí? Ha sido un éxito. Los comunes de aquí a la zona metropolitana, los fomentos deportivos de aquí en Jalisco han trabajado muy bien esa parte. Bien, vayámonos con el tema que tú traes a la mesa, que es el deporte olímpico y de alto rendimiento. ¿Qué queremos de eso? Con eso entonces sentémonos y entonces proyectemos. Sí es un ciclo que viene, pero necesitamos ir a largo plazo con hasta 12 años de trabajo y de manera seria si es lo que queremos. Ajá. ¿Qué panorama nos espera? El deporte federado tiene una característica y debemos entenderlo, mis homólogos, presidentes y presidentes de federación, que nosotros no nos tenemos que guiar con el gobierno. Nosotros nos tenemos que guiar con los ciclos olímpicos, por lo tanto, ahorita que hay un cambio, es más, yo ya lo decía desde años pasados, 2024 va a ser crítico para Jalisco porque tenemos 6 elecciones. Tuvimos 6 elecciones y de una manera u otra hay un distractor para los Juegos Olímpicos. Nos caían Juegos Olímpicos, pero a Jalisco le caían 6 elecciones. Sí, tan eso que el titular del CODE pidió licencia, ya anduvo ahí haciendo campaña y todo, o sea, espérame, pues estabas en plenos Juegos Olímpicos, no, ahí les encargo el changarro, que les vaya bien, pero pues sí se fue a París, ¿verdad? A ayudarles. Entonces, como deporte federado y Comité Olímpico, me dijeron, eso no nos debe de interesar, no debemos preocuparnos si nos van a dar dinero o no. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Qué vamos a hacer? Porque esto continúa, es decir, mientras toda estaba esa efervescencia electiva, nosotros no nos distrajimos en la cuestión de hacer los eventos selectivos. Sí, pero ¿cómo hacerlo, Memo? Porque es cierto, o sea, hay presidentes que ya lo intentaron, no avanzaron, no tienen la capacidad, no demuestran, pero no sueltan el cargo. Y entonces ahí está, o sea, defendiendo, Salvador. El problema es que el deporte se ha politizado también
Y de alguna manera, bueno, se ha visto, por ejemplo, algunos presidentes de asociación o incluso federación quieren estar toda la vida atrás de ahí, no quieren soltar el cargo y pues quizás tendrán sus intereses personales. Ese es por un lado. Por el otro es que en los rangos más altos o en la cabeza, por ejemplo, en la CONADE, se contrata no por capacidad, se contrata por amistad o por convenio político, ¿no? Ajá. Eso es sencillísimo. O sea, si te das cuenta, en la CONADE, por ejemplo, hubo gente que Ana Gabriela Guevara contrató dentro de su personal a gente que no sabía nada de deporte. Claro. Y eso, claro, que va a afectar a los deportistas. Entonces, son muchas áreas, son factores que vienen a perjudicar en sí el deporte nacional. Sí, y además eso es lo que de alguna manera pues ha estado afectando a nuestro Estado y el hecho de caer en la política y estar, no separar. Yo entiendo que hay que ser cortésmente político, pero es muy diferente agarrar el deporte y politizarlo. Sí, porque ahora que las academias de La Paz, por favor, o sea, a mí dame resultados verdaderamente, en cuáles son, dónde están, hacia dónde los canalizaste, cuánto tiempo trabajaste. Hay que comprobarlo, no nomás hay que inventarlo y decirlo. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Salvador, tú querías aportar algo, mencionabas algo, ¿no? No, bueno, seguir con lo mismo, ¿no? Que hacen falta programas desde la misma Comisión Nacional del Deporte, pero empezarlos no desde las escuelas, ¿no? Sino desde niños para irlos llevando y que de alguna manera tengan las capacidades ya desarrolladas para poder guiarlos hacia una actividad deportiva. Hay un aspecto que ha afectado mucho a Jalisco y hay que decirlo. Yo sigo insistiendo, ok, a lo mejor la CONADE le va mal, a Ana Guevara le va mal, pero por eso le tiene que ir mal a Jalisco. Me resisto verdaderamente a creerlo. Y decíamos, bueno, pues hay una forma en ese sentido de que, pues a fin de cuentas, no tiene por qué irle mal a Jalisco. Sin embargo, se ha politizado. Se ha tomado el deporte como una bandera para llevar simpatías políticas, desvirtuando verdaderamente lo que es la atención al deporte, ¿no? Prueba, por ejemplo, sí, volvimos a ganar en los Juegos de la CONADE, pero hay más de 1,5 millones de niños y jóvenes jaliscienses que no tienen la oportunidad de estar ni siquiera compitiendo. No hay una estructura, no hay instalaciones, las pocas que hay, bueno, pues las tienen. Acaban de remodelar. Sí, Luis Quintanar, 900 millones de pesos. La pista, ¿de veras está como para hacer un programa y mantenerlo, para llevar en un ciclo olímpico? Sí, las condiciones se dan, solamente sí tenemos que cuidar la pista. No sé cuánto nos dure con la... ¿El tartán? Con la exigencia, es Mondo, con la exigencia que requiere estar utilizándolo, pero bueno, ¿es mejor eso? A ver, yo insisto, hay una instalación deportiva y es mejor que se acabe utilizándola a que se acabe sin utilizarse. Sí, pero la vas a utilizar y la acabamos de darnos, dime si es cierto o no, están poniendo restricciones a la Unidad Deportiva Revolución para poder utilizarla. O sea, ¿y dónde está el programa estatal de un proyecto verdaderamente que desemboque a niveles internacionales? ¿Lo tienes? ¿Te lo presentó la CONADE? ¿Se lo presentaste tú al CODE? Sí, no hemos hecho esa parte, tenemos que empezar a trabajar, a hacer esas alianzas y vuelvo a insistir, ¿qué queremos, no? Nosotros como deporte federado, si viene un gobierno u otro, también nosotros nos vamos a ir, por supuesto, porque nosotros debemos de entender que una asociación deportiva nos pertenece a todos y no es de nadie. No es de nadie. Así es, ¿no? Sí. Entonces, sí hacer esos proyectos para trabajar con el gobierno que esté, pero no engancharnos con los que van o con los que se quedan. Es decir, debe ser un proyecto paralelo para apoyarnos. Y
perdón, Sergio, la cuestión es que sí nos hemos quedado nosotros cortos también como asociación, porque tú lo acabas de decir. ¿Cuántos millones de niños no detectamos que están haciendo atletismo? Porque son 125 municipios. Pero no hay una cooperación entre asociación y gobierno o instancia. Porque si tú te prestas a lo que yo te diga, que yo soy la autoridad del Sabiondo y mi compadre que lo tengo aquí, porque ahí está su compadre, entonces ¿qué pasa? Si eres de los buenos, vente, te ayudamos. Si no, entonces te dejan solo. Entonces, a eso no es estar haciendo deporte ni estar viendo, ¿no? Lo más fácil, Salvador, es construir un velódromo. ¿Cuántos millones te puede costar? Ahí lo tenemos, el Panamericano, sí, pero ¿dónde está? Llevamos 12 años de enséñenme el programa de trabajo de esos 12 años planificado. ¿Lo tenemos? No, la asociación no lo tiene. Entonces volvemos a lo mismo, lo más fácil es construirlo. ¿Dónde está el mantenimiento? ¿Cómo lo vas a mantener? Porque esa es otra de las cosas. Creamos infraestructura, pero nos olvidamos. O el poco, mucho mantenimiento que se le da, se va para otros lados y no lo aplicas. Ese es el problema también de nuestras instalaciones. Sí, las instalaciones que nos dejaron los Juegos Panamericanos fueron excelentes, pero dentro de esas instalaciones, porque hacer eventos de esa magnitud, el beneficio es que te queda la infraestructura. Por eso debes de saber, ¿y cuál es el proyecto para darle la continuidad? El estadio de atletismo que tuvieron a bien, certificado internacionalmente, tuvieron a bien taparlo favorecer a Charros de Jalisco, señores, no dio ni siquiera un solo evento a nivel internacional después de los Juegos Panamericanos. Y volvemos, o sea, han vivido 12 años, 2 administraciones, André Marx y Fernando Ortega, han vivido de lo que dejó Carlos Andrade Garín. ¿Qué dejaron ellos? Ahí está la pregunta. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestros invitados. Bueno, pues ya quedó claro en este sentido la propuesta que hace Guillermo Torres. ¿Qué queremos para el deporte como país y qué queremos para el deporte como Estado? Partiendo de ahí, Salvador, efectivamente tú ponías un ejemplo muy interesante, una propuesta que hay que plasmarla y dejarla en la mesa, de los 5 niños. Bueno, son 125 municipios. Yo pienso que un proyecto sería agarrar 10 niños por municipio y hacer un convenio con los presidentes municipales o con los directores de consejos municipales en cada municipio y atender esos 10 niños. Imagínate si tenemos 125 municipios, ponle 100 municipios que le entren al juego, a ese proyecto, tendríamos 1000 niños entre 10 y 11 o 12 años. Imagínate, teníamos 1000 niños, ponle que en un... Por año. Por año. Ajá. Ponle que en un año se vaya a la mitad, bueno, tenemos 500, pero para el siguiente año tenemos 1500. Exacto. Y entonces a largo plazo se podría hacer. ¿Cómo? Bueno, pues ya se implementó en alguna ocasión con el doctor Carlos Andrade Garín y se implementó ese proyecto y dio resultados. Sí, pero hoy parece que lo más importante, mi querido Guillermo, es tomarse la foto, hacer eventitos y eventotes, que ¡ay! De relumbrón, que tenemos quién sabe cuántos cientos de eventos internacionales totalmente vacíos, nadie va, o sea, no entiendo cuál es, y así no se puede crecer. Sí, bueno, nosotros la propuesta, al menos por parte de la asociación, es tener delegados en los municipios. Ya tenemos el siguiente en Lagos de Moreno, ya tenemos el siguiente delegado, el cual se comprometió también a desarrollar el atletismo allá. Y hace 21 días fuimos a Tepatitlán, Campus UTEC, donde el gobierno les rentó un espacio y se comprometieron a hacer una pista. La renta de ese campus, de esa universidad, está el compromiso de hacer una pista de atletismo. Fuimos a verla, me invitaron a la inauguración de ese campus, pero también nos mostraron el proyecto deportivo. Entonces, afortunadamente Tepatitlán, que es más, los 2 atletas mundialistas de sub-20 que tenemos ahorita en Lima, Perú, los 2 son nada más de Tepatitlán. Por lo tanto, ya van a tener una pista. Claro, entonces, y Tepatitlán venía trabajando en
en su municipio extraordinariamente No, bien y tienen mucho talento. Y sin nada, ¿no? Y también fuimos a hacer un evento de garrocha ya, porque conoces a los Barba, aquí. que vinieron aquí. Esas dos chicas ya están en Estados Unidos. Y el otro proyecto era tener el enlace con universidades, y vinieron 2 atletas de Estados Unidos a representar a Jalisco. Los dos ganaron, uno ganó en 100 metros en el nacional, el otro ganó el segundo lugar en 110 con vallas y segundo lugar en 4 con vallas. Okay. Atletas estadounidenses, mexicanos con doble nacionalidad que quisieron venir a representar a Jalisco. Es el proyecto que ya estamos haciendo. No nos quedamos con el Estado. Claro. Nos fuimos a California para poder hacer esos contactos. Y bueno, ahí está la prueba de que sí se puede hacer con cordialidad, con ingenio, con capacidad y sobre todo, o sea, no estar dependiendo y abrir las puertas. Viene un tiempo muy importante, Salvador y Memo, rápidamente. Va a haber un cambio de administración. Es un parteaguas interesante, importante, para poder, por lo menos para Jalisco, hacerlo, porque, bueno, pues uno de los candidatos, o ya que es el gobernador electo, aunque todavía falta algunas cosas, el señor Pablo Lemos, dijo que la quiere hacer secretaría. Y entonces, imagínense, en ese sentido, es un parteaguas, pero sobre todo cambiando los esquemas y los estereotipos, porque si vamos a seguir trayendo al compadre, pues no vamos a avanzar. No, bueno, hace falta mucho trabajo, ¿no? Y hace falta de veras que se ponga uno la camiseta del deporte, aunque te voy a decir una cosa, bueno, como bien se menciona en Jalisco, sí existe el apoyo y sí se vio, ¿no? Con Jessica Salazar, con algunos atletas que sí se les apoyó por parte del gobierno del estado, pero sí hace falta trabajar muchísimo y ponerse bien la camiseta y quitarse la politiquería dentro del deporte. Otro, antes de que se nos vaya, un tema muy importante, trascendente. La crítica en las redes fue feroz sobre los atletas. Yo creo que hay que tener un poquito más de prudencia de manejo, porque sí es cierto, a lo mejor pues queremos ver triunfadores, pero la forma en que se trató al atleta creo que no es la adecuada. No, yo siempre he dicho que las redes sociales se han convertido en la nueva Inquisición y no es así, ¿no? De los atletas que están en Juegos Olímpicos es porque pasaron por un proceso muy duro. El estar en un escenario deportivo de esas características se pone a prueba todos los aspectos sensoriales, físicos y psicológicos, y entonces aún así siendo especialista o siendo favorito, pueden mandarte hasta un 5º lugar. Mi querido Guillermo, mil gracias por estar aquí en tu casa. Salvador Esquivel, mil gracias. Muchísimas y debo gracias. decirlo abiertamente, gracias a ellos que verdaderamente necesitamos que se animen a hablar. Hubo algunos invitados que se les buscó, no quisieron hablar por intereses, porque no querían, o en fin, porque están los movimientos. Hay que quitarse ese chip también. Deportistas también hay que saber hablar con y enfrentar precisamente, no nomás cuando te va mal, en todo momento por el bien del deporte. Ahí se lo dejo y lo dejamos de tarea y de propuesta por parte de Minuto 44, la verdadera cara del deporte. ¿Quién los estaremos esperando la próxima semana? Gracias.